Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Zavala Camacho, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y soy de la carrera de Relaciones Internacionales. Estoy en noveno semestre de la materia de tópicos de economía internacional. Bueno, en esta ocasión les hablaré un poco de la integración económica, de las nuevas potencias hegemónicas que están surgiendo en el mundo, de la integración europea también, y un poco también de lo que es Donald Trump contra América Latina. Bueno, empezamos con lo que es uh, la integración económica. No, como sabemos, el autor Jan Tinbergen nos habla de la integración económica como la creación de la estructura de la economía más deseable, a través de la cual se eliminan las barreras artificiales para la operación óptima e introduce deliberadamente todos los elementos deseables para la coordinación y la unificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es nada más, nada menos que se rompen las barreras en las cuales los países no permiten pasar otros productos sin un arancel alto. Entonces, cuando hay una integración económica, como es en el caso del Telecan, que ahora ya tiene otro nombre, en ese caso es que están inmiscuidos Estados Unidos, Canadá y México. Ahí podemos ver cómo se han roto esas barreras que son artificiales, y es decir, convirtiéndose así en una integración económica, no en una unión económica, pero sí en una integración económica, donde los aranceles son muy bajos, donde hay una interacción entre importaciones y exportaciones entre los países inmiscuidos. Bueno, la integración económica está constituida básicamente por 4 etapas. La primera es el área de libre comercio, la segunda la unión aduanera, el mercado común y por último la unión económica. En la zona de libre comercio encontramos que esta consiste en la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a las exportaciones e importaciones de bienes, de los cuales son originarios de los estados miembros del área. Como les decía, pues un ejemplo es el Telecan, que fue firmado por Canadá, Estados Unidos y México, que ahora lleva el nombre de TEMEC. En segundo punto, la unión aduanera. Los estados que conforman el área de libre comercio establecen un arancel externo frente a terceros países. Es decir, si no estás en esa unión aduanera, entonces tú tienes otro tipo de arancel, no tienes el privilegio que gozan los integrantes de dicha unión aduanera. En el tercer punto encontramos el mercado común. Este supone la existencia de una unión aduanera, pero que requiere de la liberación de factores productivos, ya que no se limita solamente a las mercancías. Esto es el mercado común, es la liberación efectiva de mercancías, personas, servicios y capitales, por lo que podemos decir que no hay obstáculos para la entrada y salida de personas que se desplacen con una finalidad económica, ya sea por ejemplo en el Telecan o TEMEC, que en este caso no hay una restricción para las personas de negocios con fines económicos para Estados Unidos, México o Canadá. Y por último, el último punto, que es la unión económica. La realización de esta implica la existencia previa de un mercado común, pero que también haya armonizado de las políticas económicas de los Estados miembros. También incluye una unión monetaria, en donde una fase avanzada conduce a la circulación de una moneda única,
Es el caso de la Unión Europea, en donde se, este, se tiene la moneda del euro como moneda única. Es decir, los países miembros de esa Unión Europea ya no tienen su moneda propia, sino que ya es una moneda única. Bueno, ¿qué se persigue con la integración económica? Las razones básicamente son económicas y políticas. Las económicas tienen que ver con ganancias asociadas al libre juego del mercado y a una ampliación de los mercados, con lo cual se permite un mayor ritmo de crecimiento de las economías. Otro de los objetivos que busca la integración económica es la competencia entre los países miembros, ya que con esta la inversión se acelera y provoca una revitalización de las economías. Por ejemplo, en el caso del Telecan o Temec ahora, pues México tuvo que sucumbir a las peticiones de Donald Trump, con lo que pues ya no, México no tiene las de ganar. Es cierto que la mayor parte de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos, pero también es bien cierto que Donald Trump pone sus propias reglas que le sean más benéficas para su país. Pues Canadá es un país que también se exporta mucho de México para Canadá, pero no es importante, no es tan importante como lo es el país vecino, que es Estados Unidos. Claro que nos conviene aún con las restricciones que ha puesto Donald Trump, aún con todo los insultos que le ha dejado al gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto. Sí nos conviene, porque no tenemos otra alternativa. Es decir, no hemos volteado a través del tiempo hacia otros países, no hemos visto a Europa como un probable país destino de nuestras exportaciones. Nos hemos enfocado más en Estados Unidos, cosa que pues es verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Porque cuando llega un gobernante como lo es Donald Trump, con las humillaciones que ha declarado para México, con lo que como nos ha llamado, que somos que no somos lo mejor que llega a Estados Unidos, ¿no? Es cierto que necesitamos de su inversión, de la inversión extranjera directa, pero también ellos necesitan de nosotros. Es decir, por ejemplo, está el caso de la petrolera ExxonMobil, donde dicha empresa es estadounidense, principalmente de Texas, y donde con la reforma energética que se llevó a cabo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues salió beneficiada. ¿Por qué? Porque ahora puede explotar los pozos petroleros de México, y pues algo que anteriormente no se hacía, pero con la mal llamada reforma energética, pues ahora sí, no solamente vienen petroleras de Estados Unidos, también tenemos la British Petroleum, BP, que también de igual forma vino para México a explotar y a vender gasolina y quebrantando a lo que es Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex pues ya no es lo que era antes, ya no obtenemos las mismas ganancias, y a lo mejor es cierto que se crean más empleos, pero empleos mal pagados. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? La pobreza va a explotar a niveles muy altos. Hola, siguiendo con nuestro tema, las nuevas potencias hegemónicas. Recordemos que un hecho relevante tanto para Estados Unidos como para el mundo fue sin lugar a dudas el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Estados Unidos, ya que esto marcaría un antes y un después en las relaciones internacionales.
recordando un poquito más atrás, 10 años antes, cuando Estados Unidos se colocaba como la única superpotencia económica y militar, esto tras el desmembramiento de la extinta URSS, con lo que el capitalismo pues vencía al comunismo, y esto dejaba entrar a un mundo más globalizado. Pues después de los atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos parecía que buscaba un pretexto para atacar a Irak. Su objetivo, pues como sabemos, sus intereses siempre, pues el petróleo. No buscaba venganza, así como lo querían muchos ciudadanos estadounidenses. De esta forma, pues se demuestra que su poder, demuestra ante el mundo su poderío, y haciendo y deshaciendo a conveniencia propia, no de los estadounidenses, sino del mismo gobierno. Con el ascenso al gobierno de Rusia de Vladimir Putin, se marca un endurecimiento geoestratégico de Rusia frente al capitalismo, que se encuentra cada día en agonía. Aunado a esto, Putin quiere consolidar relaciones con una de las potencias económicas como lo es China, por lo cual Estados Unidos pues sufriría un duro golpe, ya que son dos de sus acérrimos rivales, China en el ámbito económico y Rusia en el ámbito militar. Rusia, bueno, recordemos que Donald Trump ha catalogado a China y a Rusia como rivales estratégicos, económicamente hablando y militarmente hablando. Tal vez en un grado menor que lo que es Rusia, pero al final de cuentas pues también son enemigos de entre comillas de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que China se ha convertido en el principal perseguidor, no sé, se le puede llamar así, que está detrás de Estados Unidos por la supremacía económica global, por lo que el país anglosajón pues busca cómo impedir esa escala, ¿no? Que no está dispuesto a ceder fácilmente su lugar ante el país asiático. Por otra parte, Estados Unidos se ha preocupado más por hacer guerras, algo que pues lo está pagando ahora, ¿no? Porque a lo mejor incrementa su poder militar, pero desatiende a otras necesidades como es el ámbito económico. China se ha preocupado más por tener una fuerza tecnológica, industrial y agrícola, sin darle importancia no tanto a su poder militar. Es por eso que China también se ha convertido en la fábrica del mundo, y siendo ya la segunda potencia económica mundial, solamente detrás de Estados Unidos. Pues el mundo está viendo a China no ya como un rival como lo ve Estados Unidos, sino como un país ejemplo que ha sabido llevar su economía en tan poco tiempo a niveles no esperados. Y aunque China no resalta por su poder armamentista, es cierto que no ha dejado ese punto. Recordemos que años atrás se mencionaba a Japón como que iba a ser una potencia económica a nivel mundial, pero pues China ha sabido cómo resaltar, cómo resurgir de todo eso, todos los problemas que ha tenido, de todos los tropiezos que ha tenido, y pues ahora se ha colocado en el segundo puesto en el ámbito económico, ya dejando atrás a Japón, a países como Francia, como Rusia, que Rusia pues también ha resurgido de las cenizas, ¿no? Los altercados que habían tenido los mandatarios tanto de Rusia como de Estados Unidos en la anterior administración con Obama, pues iban en aumento día con día, por lo que Putin llamaba a esto la nueva Guerra Fría, la cual era dirigida por Estados Unidos y recordemos a una organización muy importante que siempre ha estado del lado de Estados Unidos, como es la OTAN.
siendo que no era más que una guerra económica la cual ha desplomado el precio del petróleo, algo que no favorece en absoluto a Rusia, pero sí beneficia a China. Recordando que China pues no tiene yacimientos petroleros, entonces pues y Rusia sí, de gas y de petróleo, gas específicamente, o sea, pero pues China ha sabido aprovechar todo eso. Donald Trump ha negado rotundamente que China o que Rusia sean sus enemigos. Estas han sido unas sabias palabras por parte del mandatario estadounidense, porque pues el tener a Rusia como enemigo público significaría otra carrera armamentista, ya no solamente económica en la lucha que tiene día con día económicamente hablando con China, sino que ya se vería inmiscuido en una lucha armamentista con Rusia nuevamente. Los mandatarios de ambos países pues saben del potencial que tiene uno del otro, y pues es conveniente llegar a mutuos acuerdos que no se han perjudicado a ninguno de los dos. Pues estamos hablando de que también Donald Trump quiere tener de su lado a Rusia. ¿Para qué? Para poder ser un contrapeso a la escala que está haciendo China en el ámbito económico global. Recordemos, Estados Unidos intenta separar a Rusia y China para que no tengan trueques, no tengan tratados entre sí, que rompan básicamente la alianza que hay entre ellos. Pero pues al final del día China y Rusia se dan cuenta de que, y sería muy probable que si rompen relaciones, el que salga triunfador será doblegado fácilmente por Estados Unidos. Por tal motivo, pues estas dos grandes naciones deciden seguir pactando para que no se diera por completo la supremacía anglosajona. Es cierto que para muchos países es imposible que se lleve a cabo una tercera guerra mundial, ya hablando específicamente de Rusia, Estados Unidos y China, que ya son hegemonías mundiales, ¿no? Ya es decir, ya no pasamos a de ser una supremacía unipolar, sino ya es tripolar. ¿Por qué? Porque pues ya no está solamente Estados Unidos, y ya no es bipolar, ya no está también más otra nación como sería China o Rusia, sino ya son tres naciones las que están inmiscuidas en la hegemonía mundial. Y pues en palabras de Jalife, pues una tercera guerra mundial, pues en palabras de Jalife, él dice que sería imposible, ¿no? Y que de haberla, pues no sabríamos ni cuándo empezó ni cuándo va a terminar. Entonces pues sería como en un abrir y cerrar de ojos eso lo que pasaría. Bueno, pues la hegemonía tripolar pues nos lleva a una globalización cada día más débil, con un Donald Trump que se ha caracterizado por ser nacionalista, además de adquirir una postura proteccionista en sus tratados que ha llevado a cabo, ya sea con China como potencia económica mundial y Rusia, que también le pisan los talones, ¿no? En una carrera armamentista que dicen que no es cierto, pero al final de cuentas sabemos que existe. Simplemente lo vemos también como Estados Unidos, de pasar a ser el líder capitalista que para él el capitalismo era una solución para los problemas económicos mundiales, y pues no ha sido así. Donald Trump ha adquirido una postura proteccionista, nacionalista, en contra de varios países, como lo vemos como con México.
con México, donde lo hizo que firmaron un tratado como es el TEMEC, donde pues no nos vemos del todo favorecidos. Si bien es cierto, sí nos ayuda, pero pues no nos vemos favorecidos en ese tratado. Seguimos hablando de lo que es en la actualidad Estados Unidos, donde no quiere perder su hegemonía tanto militar y económica, y pues pero pues, al final del día vemos cómo se está derrumbando, ¿no? La globalización ya, en palabras de Jalife, pues, nos dice que ya es un mundo más desglobalizado, ¿no? Porque ya existen economías que pues ya no quieren comercializar, no quieren hacer tratados, o hacen tratados más proteccionistas, ¿no? Cuidando la economía interna de cada país. Bueno, a mi parecer, yo creo que Estados Unidos sigue siendo una hegemonía a nivel mundial, militar y económicamente hablando. En palabras de muchos estudiosos del ámbito económico, nos dicen que próximamente Estados Unidos dejará de ser la potencia mundial económica y China lo va a rebasar, sin importar lo que esté pasando. Simplemente lo estamos viendo con Huawei, empresas, y Samsung, dos empresas telefónicas de celulares que pues son importantes en el mundo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Donald Trump? Pues cerrando el paso a Huawei, empresa china. Ya ahí se está haciendo como que una guerra entre Estados Unidos y China, por lo que pues también China no respondió ante tales agravios hechos por el mandatario estadounidense. Y pues yo creo que China será próximamente la potencia mundial, hablando en el ámbito económico, y Rusia pues seguirá pisándole los talones a Estados Unidos en el ámbito militar, pero pues yo creo que no pasa de ahí. Ahora pues seguiremos hablando de lo que es acerca de la integración europea. Bueno, antes que nada, al hablar de la integración europea, debemos de conocer un poco lo que son sus antecedentes, que pues es necesario, ¿no? Conocer los orígenes y la historia del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, los cuales pareciera que pues es lo mismo, ¿no? Pero pues la realidad es que no, ya que el Consejo Europeo está integrado por los jefes de Estado o de gobierno y presidido por un presidente, y el Consejo de la Unión Europea se integra por representantes de los Estados miembros y presidido en la mayoría de los casos por un representante del Estado miembro también. Bueno, aclarado este punto, pues vamos con lo que es el Consejo Europeo. En 1957, los dirigentes de los 6 Estados miembros de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, se reunían en París. Esto tras una invitación del presidente del Consejo de Ministros francés, con el fin de resolver las dificultades pendientes de los proyectos que fueron tratados en los tratados de Roma. En la cumbre que se llevó en 1961, los 6 Estados miembros examinaron la idea de una cooperación política más profunda de lo que habían tenido. Sin embargo, no fue hasta la cumbre de París, que se celebró en 1934, donde se crearía el Consejo Europeo, y en el cual también se definirían sus funciones. Esto también, se le encomendó al Consejo Europeo la función de examinar las necesidades de adoptar un planteamiento global a los problemas internos, que planteara una construcción europea de los problemas de los que Europa ha de hacer frente en el exterior. Ya en 1985 se llevó a cabo una reunión en Milán, donde se acordaría por mayoría
convocar a una conferencia intergubernamental para revisar los tratados que se centrarían en la creación de un mercado único. En ese mismo año se llevó a cabo una cumbre en Luxemburgo, en donde el acuerdo político que se alcanzó abriría un camino para la adopción del Acta Única Europea, la cual entraría en vigor hasta 1987. Uno de los tratados también que fue importante es el Tratado de Maastricht, el cual entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Con dicho tratado se creó la Unión Europea, basada en un pilar comunitario ampliado que abarcaba la creación de la UE y de dos nuevos pilares, la política exterior y de seguridad común, y la cooperación en materia de justicia de asuntos de interior, la JAI. Con la política comercial de la Unión Europea, como ya dijimos, que se creó en 1993. Según datos del 2014, la Unión Europea es la mayor economía a nivel mundial, ya que es el primer exportador e importador, es también la principal fuente y beneficiaria de inversión extranjera y el mayor donante de ayuda en el mundo. Tan solo con el 7% de la población genera más de la cuarta parte de la riqueza en el planeta en términos del PIB. El mercado único que se llevó a cabo en la Unión Europea es el fundamento principal para crear empleo mediante el comercio con otros países y regiones. Es la propia Unión y no los gobernantes de las naciones los responsables de este mercado. También debemos saber que gracias a la globalización, a productos de la evolución tecnológica y a la liberación económica, que empresas, personas pueden viajar a cualquier otra parte del mundo rápida y de una manera sencilla. Con la globalización, los productos ya no solo se fabrican en un solo lugar. Recordemos que a lo mejor estamos hablando de un auto, ¿no? Un auto que las puertas se fabricaron puede ser aquí en México, que México también es un fuerte productor de partes automovilísticas. Y también, pues el motor a lo mejor se creó en Italia, pero se ensambló en Estados Unidos. Entonces eso es lo que hace la globalización, y por lo cual a la Unión Europea le conviene tener tratados con más países y no solo los países miembros, ya que pues de esta forma pues ayuda también a los países miembros, ¿no? Se dice que la Unión Europea debe permanecer más unida que antes, porque ya que una desunión por parte de valga la redundancia, de esta Unión Europea, pues nos llevaría a una economía más débil, ¿no? Los acuerdos de libre comercio que lleva la Unión Europea son importantes para su economía, ya que con esto se puede tener acceso a los mercados más importantes, como es el mercado de Japón, de Canadá y propiamente de Estados Unidos. Si bien es cierto, como lo dije en el anterior tema, que en palabras de Jalife se vive cada vez en un mundo más desglobalizado, con un Estados Unidos que toma medidas proteccionistas, la Unión Europea debe de reafirmar su compromiso para combatir el proteccionismo, ya que si ella misma no adopta estas medidas como lo está haciendo Donald Trump para su país, saldría perdiendo debido a su dependencia de los productos importados, básicamente de materias primas, ¿no?
Pues en la actualidad los problemas que se han vivido, bueno, anteriormente hace unos años, los problemas que ha tenido la Unión Europea, problemas financieros por parte de España, de Grecia también, pues al final de cuentas cuando ya empezaban a ver la luz al final del túnel, se encuentran con el ya famoso el Brexit, con lo que pues la Unión Europea se ve seriamente afectada, tanto en el ámbito político como en lo económico, siendo que potencias emergentes como lo son China, India, Brasil, Rusia también, buscan ya no solamente pasar a la economía de la Unión Europea, sino pues ser la máxima economía mundial. Entonces podemos concluir que fue en el Tratado de Maastricht, en donde en 1993, cuando se crea la Unión Europea, pero no quiere decir que las relaciones tanto políticas como económicas no hayan existido anteriormente. Si bien es cierto que la Unión Europea ha tenido sus altas y bajas, pero a partir de su aparición se ha consolidado también poco a poco como una potencia económica. Ya vimos que tan solo con el 7% de la población mundial pues tiene un PIB que es importante en el mundo. Sabemos que en los últimos años la Unión Europea ha ido en decadencia. Esto se debe también en gran parte al Brexit, pero no solo es a lo que se enfrenta, sino que también a los problemas de la globalización que hay hoy en día. Bueno, cito palabras más, palabras menos de Jalife, donde el mundo se encuentra en una etapa de desglobalización, en donde cada día se adoptan medidas proteccionistas a sus economías, por lo que es más difícil de entrar en diferentes mercados. Este sería otro problema al que enfrente la Unión Europea. Aunado a los anteriores problemas de la globalización, del Brexit que tiene la Unión Europea, pues existen países como lo son China, India, Brasil y Rusia, que pues son potencias emergentes, ¿no? que la Unión Europea teme a descender en la escala global. Esto se debe a que estas potencias emergentes han adquirido políticas económicas que les han funcionado sin importar que no sean potencias mundiales. Pues está el caso de China, ¿no? que rebasó no solamente a potencias como lo son Japón, como lo es como lo era Francia, la misma Inglaterra. Entonces pues China ha venido siendo una potencia económica y llamándole así el mundo, pues la fábrica del mundo, no por eso lo llaman así. Bueno, pues seguimos con nuestro tema, Donald Trump contra América Latina. Y pues decimos que la de las políticas clasistas de Donald Trump que ha tomado con América Latina, en especial con México, Venezuela y Cuba, 3 países que pues Donald Trump los tiene en la mira, ¿no? En su campaña pues Donald Trump arremetió una y otra vez contra el Estado mexicano, siendo blanco de sus múltiples ataques verbales, ¿no? Y pues el presidente en curso de México, pues Enrique Peña Nieto no respondió de la misma forma como con las amenazas que hacía Donald Trump. Esto pues sabemos que es una estrategia por parte del mandatario mexicano también. Pero no solamente México ha sido blanco de los puntos de ataque de Estados por parte de Estados Unidos, también la isla de Cuba ha sido blanco de un ataque, por decirlo así,
teniendo un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos. Además de reducir drásticamente las visitas estadounidenses a dicha isla. Pues con eso pues sabemos que es un fuerte golpe para la economía cubana. Desde su campaña, Trump tomó un tono agresivo y en buena parte ofensivo hacia el gobierno de Cuba y también de México, y asintiendo que la isla es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Pues muchos estadounidenses pues también toman muy en serio las palabras de Donald Trump, siendo que pues la verdad es que no. En la administración pasada de México, con Enrique Peña Nieto, se vio obligado a aceptar la mal dicha o modernización favorable a los intereses nacionales de Estados Unidos. Estamos hablando del Tratado de Libre Comercio, anteriormente el TLCAN y ahora el TEMEC, para que pues el presidente estadounidense no cumpliera su amenaza de abandonar dicho tratado. El gobierno mexicano se debía apoyar las políticas estadounidenses contra Venezuela y para que las fuerzas militares y las navales mexicanas asumieran mayores responsabilidades y costos contra la guerra de las drogas. Estos fueron dos puntos que Trump pedía al gobierno mexicano para no abandonar el TLCAN, que de hecho no lo abandonó, sino fue una firma en la que pues se vieron vistos los intereses de Estados Unidos mejor que los de México, ¿no? Pero pues al final de cuentas también a México le conviene, aún así con tales cláusulas que tiene. Sería en la campaña del 2016 cuando reapareció un discurso xenófobo y racista por parte de Donald Trump, quien se alzaría en las encuestas denigrando a los inmigrantes hispanos, y sus principales blancos pues eran los mexicanos, ¿no? Hablan de hispanos en Estados Unidos y piensan que todos son mexicanos, ¿no? Independientemente si son de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. O sea, si tú dices hispano pues es porque es mexicano, siendo que no es así. Los ataques verbales por parte de Donald Trump hacia los hispanos y de otros inmigrantes fue una estrategia de campaña que pues sí le sumó muchos votos, ya que a los 5 días de asumir su cargo también Trump firmó una orden ejecutiva de avanzar en la construcción del muro, algo que había prometido también él, que el muro lo iba a pagar México, ¿no? Pues México, con una voz titubeante, pues dijo que no, cuando en la etapa que estaba todavía Enrique Peña Nieto. Los principales tres enemigos públicos ante los Estados Unidos de América Latina pues son México, Cuba y Venezuela, como ya lo dije. Pues México ha sido el más perjudicado de todo esto, desde el punto de vista económico, político, ideológico, y como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. México es más dependiente, digámoslo, económicamente hablando, de Estados Unidos que ahora sí Venezuela y Cuba, ¿no? Claro que Venezuela y Cuba también dependen de Estados Unidos, pero pues con el bloqueo económico que les ha hecho Estados Unidos, pues ya no les importa mucho, ¿no? La apertura comercial, la privatización y la desregulación en México favoreció a su sector exportador, pero también se produjo la desaparición de muchas cadenas productivas. Se entregó el sistema bancario y financiero a los inversores extranjeros. En las maquiladoras aumentó significativamente el componente importador.
se produjo el colapso del campo frente a la invasión de productos agrícolas estadounidenses y se incrementó el trabajo informal flexibilizado, es decir, ya se dejaron de crear empleos con las mal llamadas reformas energéticas, digamos, la mal llamada reforma energética, entregando el petróleo a los inversionistas extranjeros, ¿no? Como ya lo dije en un punto anterior, que Exxon Mobil fue una de las petroleras, siendo una de las petroleras más importantes del mundo, y pues está explotando nuestros yacimientos petroleros, ¿no? Ya cuando esto le tocaba a Pemex, pues ahora pues ya no tenemos suficientes recursos, ya no va a haber más dinero, y cuando se acabe nuestro petróleo, que no sé cuánto será, 10, 20 años, pues sucumbirá la economía mexicana y dependeremos más de Estados Unidos, aún más de lo que ahorita dependemos. Bueno, en América Latina se enfrentan dos caminos que deben de seguir. O se imponen los gobiernos derechistas, que asumen un rol subordinado ante los Estados Unidos, o se construye una alternativa superadora en oposición a la prepotencia injerencista y militarista que es impulsada por la principal potencia imperial, que es Estados Unidos. Los gobiernos derechistas, como lo es el gobierno de Argentina, Macri, de Temer o de Peña Nieto, impulsores de los tratados de libre comercio y de la apertura económica indiscriminada, deben de alinearse con el impopular Donald Trump para que pues esto, aunque tenga un costo político alto, ¿no? Si quieren seguir siendo, valga la redundancia, títeres de Donald Trump, pues les cuesta, tiene un costo político ante su sociedad. Recordemos que Donald Trump ha adquirido una estrategia donde pues él ha dicho, ¿no? America First, la famosa frase America First, primero América, antes que todo. Él está viendo por sus ciudadanos, no le importan los ciudadanos de México, no le importan los ciudadanos de otros países, ¿no? Básicamente de Latinoamérica, sino le importan los intereses de sus ciudadanos, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren. El mandatario estadounidense también aplica una política de restricción y control de flujos migratorios, afectando principalmente a personas provenientes de países musulmanes y de algunos de Latinoamérica, como es el caso de México, ¿no? que nos ha llamado rateros, violadores, asesinos, ¿qué otra palabra? Pues que no somos bien recibidos en Estados Unidos. Pero pues también los musulmanes han sido atacados por Donald Trump, ¿no? En su política comercial que ha tenido Donald Trump, ha reafirmado lo que prometió en su campaña, diciendo que en cada decisión en torno al comercio, a los impuestos, a la inmigración y los asuntos exteriores, se tomará para beneficiar a los trabajadores y a las familias estadounidenses principalmente. El TLCAN él lo dijo, que fue un tratado que siempre se benefició México de él, y ahora pues tras refirmar dicho tratado, que ahora es TEMEC, pues ya se vieron otros puntos, ¿no? Que México no sale muy favorecido, pero pues que en realidad pues sí le sirve a México todavía. Bueno, como sabemos, sin lugar a dudas, el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto fue uno de los peores presidentes que ha tenido México, donde su popularidad quedó por los suelos. Eso también debido a que sus reformas pues no le funcionaron de todo, y ante los ojos del mundo y de los mismos mexicanos, pues México fue un títere más del neoliberalismo, principalmente por parte de Estados Unidos, ¿no?
donde se firma un TLC, el TEMEC, con Estados Unidos en condiciones desfavorables para el país latinoamericano. El país mexicano se vio muy desfavorable en todo el sexenio. En realidad el peso se devaluó demasiado. Aunado a eso, pues las reformas pues no ayudaron en nada, no ayudaron a salir al país. Entregamos el petróleo a empresas extranjeras y lo siguen explotando ellos. México no va a ganar nada, absolutamente nada, al contrario, va a perder todo. La única palanca que tenía para ir hacia adelante era el petróleo y lo entregamos al extranjero, pues ya no nos queda nada. Bueno amigos, esto sería todo. Les agradezco mucho sus comentarios y quedamos para cualquier duda o aclaración. Muchas gracias.